se llama Auxilio, me desmayo. Eso. Pero al final vamos a cantar una canción. Usted la va a cantar con todo su corazón, pero primero hay que aprendérsela para poderla cantar. Dice así. Usted se sabe el Salmo 27. ¿Alguien sabe cómo inicia el Salmo 27? No, ese es Salmo 23, varón. No. Este niño para la escuela dominical, hágame el favor. Ese. Pues ahorita al final todos vamos a cantar así. Jehová es mi luz, mi esperanza, mi salvación. Me libra del peligro y de todo temor. Hubiera yo desmayado si no creyese que en tierra de vivientes su bondad veré. Es el versículo 1 y el versículo 13 del Salmo 27. Jehová es mi luz, mi esperanza, mi salvación. Me libra del peligro y de todo temor. Hubiera yo desmayado si no creyese que en tierra de vivientes su bondad veré. Una vueltica más. Jehová es mi luz, mi esperanza, mi salvación. Me libra del peligro y de todo temor. Hubiera yo desmayado si no creyese que en tierra de vivientes su bondad veré. Téngalo ahí pendiente que ahorita lo vamos a cantar con alegría, con gozo, con fe. Además porque es verdad. Jehová es mi luz, mi esperanza. Pero bueno, a lo que venimos. Primero, auxilio, me desmayo. Resulta que bastante gente vive como desmayándose, ¿no? Cuando digo desmayo, no me refiero a que ay, no, que hoy no desayuné, entonces me dio la pálida y me desmayé. Cuando la palabra de Dios habla de desmayo o del verbo desmayar, realmente se refiere, más que a algo físico, se refiere a temores. O sea, desmayar significa desaliento, desmayarse significa estar rendido, desmayarse significa tener miedo, darse por vencido, significa no tener ninguna esperanza de nada, esperanza de victoria, esperanza de vida, esperanza de nada. Significa que no hay nada que hacer. Eso significa, en la palabra de Dios, cuando usted escucha una palabra como desmayar o como desfallecer, por ejemplo, que no son dos palabritas que uno como que normalmente no escucha. Así que estamos hablando en un día normal y uno dice, no, que es que estoy desfalleciendo. O sea, normalmente uno no lo dice, pero en la palabra de Dios sí aparece. Y generalmente aparece cuando el Señor nos aconseja que precisamente no lo hagamos. Como por ejemplo en Deuteronomio 7:21, no pongan el versículo, solamente por citar un ejemplo. El Señor dice, no temas, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti. ¿Qué significa ese no desmayes? El Señor le hablaba al pueblo de Israel, había unas naciones que él decía que eran más poderosas que Israel. Israel era un pueblo pequeñito y las naciones muy grandes. Entonces el Señor le dice, no desmayes, que Jehová tu Dios está en medio de ti. ¿Qué significa no desmayes en ese caso? No tengas miedo, no tengas miedo, no te desanimes, no pienses que no hay opción. Y bueno, términos similares. O el popular en Josué 1:9, que seguramente usted lo ha escuchado. No temas, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy Jehová tu Dios, que estoy contigo, no te desampararé. Algo así, parafraseando, dice ese versículo. Pero ¿por qué la gente vive en desmayo? ¿Por qué la gente anda con tantos pensamientos de desesperanza, de desaliento, de desánimo? Yo estaba pensando eso durante un tiempo, porque uno anda tan asustado a veces.
Porque uno anda preocupado. O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué es lo que pasa? Que uno anda preocupado, desalentado, sin esperanzas, digamos, conformado de alguna manera con lo que las circunstancias dicen que uno debe vivir. ¿Por qué? Después de varias conversaciones así con amigos, con compañeros de trabajo, o, digamos, observando la vida, me doy cuenta que uno se desmaya. Adivine por qué. Parece bobo, pero lo voy a decir por qué. Porque uno empieza a dar detalles negativos del futuro. Esa es la razón del desaliento. En otras palabras, uno vive diciendo, auxilio, me desmayo. Porque uno está preocupado por cosas que no han sucedido. Más aún, uno está preocupado, uno está desmayado, uno está desalentado, uno dice que no hay nada que hacer con respecto a cosas que ni siquiera son reales. El futuro no es real, o por lo menos el futuro que usted piensa, el futuro que usted se imagina, hablando del futuro negativo, no es real. Usted está aquí, hoy. El futuro no ha sucedido y usted está preocupado por el futuro. Le pongo un ejemplo sencillito, un ejemplo cotidiano. Ayer estuvimos en Barranquilla, mi esposa y yo, yendo a una cita médica. El plan, para relacionarlo con la enseñanza de hoy, mi futuro a las 10 de la mañana era, bueno, a las más o menos 3 de la tarde nos vamos para Barranquilla, a las 7 es a las 5 y piquito, la cita demora 1 hora más tardar, nos comemos algo, por ahí 8:30 nos regresamos y estamos aquí en la casa a las 10:30. O sea, a las 10:30 estamos durmiendo ya en la casa para descansar para el día siguiente, o sea, para hoy. Mi futuro, ese futuro estaba en mi mente. Eso era lo que yo pensé que iba a suceder. Pero bueno, íbamos a salir a las 3, bueno, salimos un poquito más tarde, nos atrasamos, llegamos a Barranquilla, el doctor se demoró un poquito más de lo habitual, 5:30, bueno, nos atendió como a las 7, sin ánimos, no estoy hablando mal de ningún doctor, sin ánimos de ofender, solamente se retrasó y atendió un poco más tarde. Visitamos unos familiares, 10:30 de la noche, o sea, mi futuro era 10:30 de la noche, yo iba a estar en mi casa durmiendo. 10:30 de la noche, tenía una pizza al frente, allá en Barranquilla, y yo, ya está como tarde, ¿o será que nos quedamos? Bueno, vamos a quedarnos. Bueno, sí, nos íbamos a venir hoy a las 8 de la mañana, salimos como a las 11, llegamos como a la 1, y esa fue la historia. El futuro, le pregunto, ¿el futuro que yo tenía ayer a las 10 de la mañana era real? No existió. Eso yo lo viví en mi mente, yo me hice la película, el plan. Eso nunca existió. Eso sencillamente no fue real. Ese futuro donde yo estaba ayer a las 10:30 en mi casa durmiendo, eso lo tenía yo aquí, eso nadie lo sabía, eso nadie lo vio. Ninguna persona lo vivió. Eso no pasó. Y así, mi querido hermano, sucede con todo futuro negativo que tú crees que va a pasar. Así sucede con toda palabra negativa que a ti te han dicho que va a suceder con tu vida en el futuro. Es mentira, es real, no es real. Pero resulta que uno vive preocupado, es por eso. Y eso no ha pasado. A cualquiera de ustedes hoy yo pudiera, entre comillas, dañarles el futuro, pensando aquí a corto plazo. Porque usted dice, no, yo ahora me voy para mi casa, voy a dormir, o yo qué sé, voy a comer, yo me llamo, algo, quién sabe. Y yo le digo, hermano, ven acá, hermano Efraín, venga, lo invito ahora a cine. Bueno, vamos, y usted dice, bueno, vamos para cine. Bueno, usted decide si va conmigo o no, pero si usted decide, si usted le da pena decirme que no, usted se va conmigo y me le acabo de tirar su futuro. ¿Sí o no?
porque lo que usted creía que iba a pasar, no pasó. Todo futuro es susceptible de cambio. Ningún futuro es real, a menos que usted permita que así suceda, o a menos que usted crea que así va a suceder. Y yo les declaro esa palabra a ustedes hoy: cualquier palabra negativa, cualquier muerte temprana, cualquier enfermedad que usted crea que va a tener, que usted se va a quedar sin trabajo, mi hermano, eso es mentira, eso no ha pasado, eso no es real. Usted decide qué cree, usted decide qué vive, usted decide cómo vive, pero resulta que uno vive auxilio de desmayo. Y resulta pero David, me refiero al salmista, el rey David, el que escribió varios de los salmos que hoy disfrutamos, que hoy leemos, él tiene como unas enseñanzas con respecto al futuro, que yo nunca lo había visto de esta manera, pero es realmente sorprendente cómo David tenía la capacidad de visualizar un futuro con Dios que no estaba sucediendo, a pesar de que las circunstancias a su alrededor decían todo lo contrario. Y tiene el Señor como objetivo en esta noche que usted se saque esas cucarachas, que usted deje de pensar negativamente de todo aquello que escucha, de todo aquello que le dicen. Lo dice la persona, si no lo dice usted, lo dice otra persona, y esa otra persona es un ser humano igual que usted. Él tiene el mismo poder que tiene usted en sus palabras. Entonces, ¿por qué va a ser verdad lo negativo que él dice y por qué no va a ser verdad lo positivo y la gloria que yo declare para mi vida? Si yo le digo a alguno de ustedes, querido hermano, hermano Oscar, tú tienes, esto es broma, hermano Oscar, tú tienes una enfermedad terrible, es una enfermedad realmente de muerte, pero mañana ya no vas a tener nada y vas a vivir tranquilo. ¿Cómo estarías, Oscar? ¿Triste o feliz? Si te digo que hoy tienes una enfermedad de muerte y mañana no vas a tener nada y vas a estar sano, ¿estarías triste o feliz? Ah, sí, yo estaría feliz. O si yo te digo, hoy estás pobre, no tienes ni un peso, no tienes ni para irte para el pasaje, te vas a pie, no tienes para comer, vas a dormir con el estómago vacío. Hoy. Pero yo te digo, ven acá, a mí me va a caer un billete mañana. No digamos mañana, vamos a suponer que estás en 2 días de pobreza, 2 días. Hoy jueves, el viernes, este fin de semana que ya se acaba el año, yo qué sé, me van a pagar unas primas o algo así, yo te voy a regalar a ti una plata, unos 10 millones de pesos ahí para que unos 10 milloncitos ahí. Pregunto, ¿no estaría feliz a pesar de que hoy estás pobre? ¿No estaría feliz? Yo creo que sí, Y yo quiero decirle que uno puede visualizar y declarar ese tipo de futuros, no tan instantáneos, porque la verdad no vamos a decir que es soplar y hacer botella, no es mágico, pero sí podemos declarar todo lo bueno que nosotros queremos que nos suceda. Y sucederá. Pero bueno, yendo a la palabra, David nos muestra cómo actuar en una situación en la que cualquiera desmayaría. David dice en el capítulo 27, Salmo 27, en el versículo 13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, David era un candidato a decir auxilio, pues mal. Sin embargo, él dice que no se desmayó. ¿Por qué? Porque él creyó
que verá en el futuro que iba a haber bondad de Jehová. Él iba a ver bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mejor dicho, David dice, si yo no creyera que el futuro va a ser mejor, ya yo me hubiera desmayado hace rato. Eso es lo que dice David. Si yo no me pongo a pensar en un futuro lleno de bendición, lleno de prosperidad, lleno de gloria, lleno de libertad, ya yo me hubiera desmayado. Si no me pongo a pensar en lo bueno que es Dios, recuerda que bondad significa, la bondad de Jehová es cuán bueno es el Señor. Un Dios proveedor, un Dios protector, un Dios que me guarda de mis enemigos. Si yo no me pongo a pensar en eso, entonces me desmayo. Eso dice David. Y resulta que él, nótese la conjugación del verbo ver. Si no creyese que veré. Le pregunto una cosita. En ese momento, dadas las circunstancias que tenía David, primero le digo algo. El Salmo 27 no se tiene fecha exacta en cuanto al día en el que fue escrito, no se tiene el año, pero en el Salmo 27 hay un versículo que dice, aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, el versículo 10. Entonces, con respecto a ese versículo, o basándose en ese versículo, algunos estudiosos dicen que si David dijo eso es porque sus papás todavía estaban vivos y de alguna manera podían ayudarlo con algo. No sé, brindándole protección, brindándole, no sé si economía, pero sus padres estaban con fortaleza, con cierta edad en la cual podían todavía ayudar a David. Entonces se calcula que David estaba joven. Si usted mira bien la palabra de Dios o recuerda, si ya la ha estudiado, usted sabe que David fue rey como a los 30 años más o menos. Él tuvo su primer, ya como rey posesionado. Cuando tenía como 16 años, algo así, 15, era un joven, adolescente, fue cuando mató a Goliat y más o menos en esos momentos Samuel lo ungió. ¿Y quién era el rey en ese momento? Saúl, ¿verdad? Entonces David, desde que fue ungido como rey, hasta que realmente fue rey y se posesionó y ya dijo, yo soy el rey de todo el pueblo de Israel, ahí sucedieron un montón de cosas. Recordará seguramente muchas prédicas del pastor Igor al respecto, ¿verdad? Todo lo que vivió David antes de posesionarse como rey. Lo más seguro es que el Salmo 27 se haya escrito en esa época donde Saúl estaba buscando a David para mocharle la cabeza. Usted sabe que es así. Época en la cual no solamente Saúl, sino recuerden que Saúl era el rey. Ante Dios ya le había sido desechado, pero ante el pueblo todavía Saúl seguía siendo el rey de alguna manera. Y Saúl tenía a su disposición el dinero, los ejércitos y todo el poderío de un rey para buscar a David y acabar con su vida, como en efecto lo hizo lo de buscar a David y corretearlo por cada rincón y cada cueva que había en Israel. Volviendo al día de hoy, en esa circunstancia, David dice, si yo no hubiera creído que veré la bondad de Jehová, ya yo me hubiera desmayado hace rato. Ahora sí le hago la pregunta. En el presente de David, perseguido por Saúl, con un ejército detrás de él, ¿será que podemos llamar a eso bondad de Jehová? No. Y por eso él dice, yo veré. Todo indica que no la estoy viendo, pero yo la veré. Y por eso David dice, Salmo 27, versículo 2, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá. Futuro. Él está declarando cosas que van a suceder en el futuro. Todo indicaba que iba a ser un futuro de mortandad, todo indicaba que iba a ser un futuro en el cual él sería vencido, pero él declara, no temeré.
Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? De cosa no dijo, no me atemorizaré de Saúl, le faltó decir fue Saúl, pero no me voy a atemorizar de nada. ¿De quién? O sea, ¿de quién? Del rey de Israel. ¿Quién dijo? No me voy a atemorizar. Se juntaron contra mí mis angustiadores, mis malignos, pero ellos tropezaron y cayeron. O sea, David estaba diciendo algo que no había sucedido. Pero ese era el futuro que él estaba dispuesto a creer. Y no aceptaba una cosa diferente. Y efectivamente, eso fue lo que sucedió. Y por ejemplo, miren el versículo 5. Miren el versículo 5. Él me esconderá en su tabernáculo. Jehová, David decía de Jehová, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. O sea, yo le pregunto algo. ¿Cómo sabía David que su futuro iba a ser así como él lo estaba pintando? ¿Cómo lo sabía? O sea, ¿quién le decía a David? No, tú no vas a poder con Saúl. Apenas llegue Saúl, papi, muertecito, no tienes nada que hacer. ¿Por qué él no lo creía? Porque la razón es que el futuro no está escrito. El futuro no es real. Usted con lo que cree, con lo que declara, crea y construye su futuro. Una de las cosas que me llama la atención de este capítulo, de este Salmo 27, y yo espero que en esta noche para cada uno de nosotros esto sea una lección de vida, es que el Salmo tiene 14 versículos. 14 versículos. Adivine en cuántos versículos David menciona el problema que él está viviendo en su presente. Ni siquiera en uno, en medio versículo. El versículo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Declaraciones del futuro, no temeré. Se juntaron contra mí los malignos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré. Él me esconderá en su tabernáculo. Y ahí va el versículo, oh Jehová, escucha mi clamor. Él empieza a declarar, Señor, escúchame, tú no me desampararás. Si mi padre y mi madre me dejan, con todo Jehová me recogerá. Entre otras cosas, los padres y madre, el papá, los padres de David no lo habían dejado. Pero él dijo, bueno, si me dejan, yo sé que con todo Jehová me recogerá. Futuro. Y solamente en el versículo 12, David escribe la razón por la cual él está diciendo todas estas cosas. Versículo 12, la segunda parte. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. O sea, si usted lee los primeros versículos del 1 al 6, usted dice, bueno, David, ¿por qué está diciendo eso? Usted no se imagina cuál es el problemón que tiene David. Pero David decidió dedicarle al problema de 14 versículos, medio versiculito, medio, ya. No sé si en ese momento David tenía asesores cuando él estaba escribiendo. No, rey, pero David, dedícale aunque sea unos 2 versiculitos para que la gente en el futuro, allá en Centro Bíblico Rodadero 2018, ellos sepan más o menos de qué te estaba pasando. No, medio versiculito, ya eso es suficiente. Yo no necesito detallar el problema. Yo necesito detallar es el futuro glorioso que Dios tiene para mí. No detalles tus circunstancias, detalla tu esperanza, detalla lo que esperas recibir de Dios, no detalles lo que está pasando. Y le digo algo, si David hubiera querido, él hubiera podido llenar no solo un capítulo de los detalles de sus circunstancias, sino la Biblia completa, si acaso. O por no exagerar, vamos a decir que todos los salmos hubieran sido de sus problemas. Pero David no lo hizo. Pero uno, ¿qué hace? Uno sí o no, uno sí no tiene problema en hablar es de las circunstancias.
No, pero es que Petro, no, pero es que ese Duque, que los impuestos, pero es que Santa Marta, O sea, todo es, y no hay trabajo y no hay desempleo, no, pero es que si uno va a hacer esto, entonces no me sale. Y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si, escuche bien, ojalá usted cuando usted se escuche un easy, ojalá usted se cogiera el brazo así, se pellizcara bien fuerte. Porque ese easy significa que no ha pasado, significa que es mentira. Y significa que usted está asustado por algo que quizás nunca va a pasar. Oye, mete la hoja de vida ya en entidades públicas que escuché que están ahora en convocatoria. No, pero ¿y si? ¿Y si no qué? ¿Y si? No, pero ¿y si? Pero métete ahí. No, pero es que si se metieron, pues por ahí escuché que una convocatoria, X, no recuerdo el nombre, hay una vacante y hay como 80 personas que aspiraron a la misma vacante. Entonces, ¿y si gana? ¿Para qué lo va a meter si son 80? Oye, pero métela. ¿Qué problema? Tú no sabes qué va a pasar en el futuro. No está escrito. Tú construyes el futuro con tu fe. Y eso precisamente fue lo que hizo David. Él no sabía realmente lo que iba a pasar, porque nosotros no conocemos el futuro, eso lo conoce el Señor. Él no tenía ni la más remota idea. Simplemente él lo creía. Lo creía. ¿Qué es la fe? ¿Quién recuerda la definición de fe que está por allá en Hebreos? Certeza de lo que se espera. Si lo estás esperando es porque no está aquí, ¿sí o no? Si lo estás esperando es porque no está aquí. Si lo estás esperando es porque en algún momento en el futuro va a suceder. Y la fe es que tú estás seguro de que lo que estás esperando va a suceder. O sea, David estaba seguro de que cuando un ejército viniera así, no temerá mi corazón. David sabía, esta me encanta, miren esta, el versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas. Si viene un ejército, es cuestión de cada quien si cree que lo van a matar o si vas a terminar tú cantando y entonando alabanzas a Jehová. Es decisión. Tanto una cosa, o más bien, es tan factible una cosa como la otra. Tú no sabes qué va a pasar. ¿Por qué escoges entonces siempre creer lo negativo? Si lo positivo también es igual de factible. El futuro no está escrito, el futuro se cambia, se construye. Tú lo escribes con tus palabras, con tus decisiones, con lo que crees. Y si Dios está de nuestro lado, la gloria de nuestro futuro no tiene límites. Le tengo 2 datos que a mí personalmente me parecen impresionantes con respecto a nuestro cerebro, nuestra mente. 2 datos. Últimamente las empresas, todas las empresas comerciales que venden algún producto, que comercializan algo, han estado mucho estudiando la mente humana y ha sonado mucho el tema últimamente de la neurociencia, no sé si alguien lo ha escuchado, neurología, sí, estudio como para saber más o menos cómo piensa el consumidor y poder entrarle por ahí para venderle lo que quieran venderle. Entonces en un libro hay un hombre muy famoso en el tema de neuromarketing y esas cosas, se llama Jürgen Klarich, algo así, Jürgen Klarich. Él da 2 datos derivados de estos estudios de neurociencia y de neuromarketing. El subconsciente es responsable del 85% de todas las decisiones que tú tomas. Decisiones de compra, decisiones en la vida. El subconsciente es el responsable. El otro 15% es responsable la razón, la lógica. Entonces eso significa que si a usted la lógica
le indica, no debo comprar tal producto, de todas maneras su subconsciente, usted lo va a terminar comprando porque su subconsciente le va a decir, el subconsciente tiene que ver más como con emociones, con vivencias pasadas, experiencias durante la vida, desde niño hasta hoy. Entonces, si, por ponerles un ejemplo, así traído de los cabellos, si estas flores valen, este arreglo, este adorno vale 5 millones de pesos. Entonces, ¿qué te dice tu lógica? No, pero es que eso está muy caro, no, pero es que ese adorno yo que me voy a gastar 5 millones de pesos en eso. No, necesitamos la plata para otra cosa. Esa es la lógica, la lógica. Pero resulta que cuando, por ponerles un ejemplo, tú eras niño, entonces tu mamá decoraba unas flores así, entonces tu mamita ya falleció y cuando tú ves esas flores recuerdas a tu mamá, por ponerles un ejemplo. Entonces, a ti no te va a importar si es caro, si vale 5 millones de pesos, si te quedas sin un peso, a ti no te importa, pero esas flores me recuerdan a mi mamá, entonces yo compro el bendito adorno caro. Eso piensa uno en la lógica, pero el subconsciente te dice, no, cómpralo, sí, igual, es un bonito recuerdo, etc. Es solamente por ponerles un ejemplo de cómo dicen algunos científicos que funciona el cerebro humano. El subconsciente. Pero aquí le tengo la otra verdad del cerebro, que es como un complemento de esta. A mí me gusta, miren esto, todo lo que tú le dices a tu subconsciente, lo recibe, es verdad para él. Si tú le dices a tu subconsciente una mentira, una verdad, sencillamente no tiene la capacidad de diferenciarlo, sino que lo va a creer. Lo va a creer. ¿Alguien sabe a dónde voy? ¿Alguien sabe a dónde voy? ¿Alguien sabe a dónde voy? Lo que tú declares, lo que tú digas, lo que sea que tú digas, para tu subconsciente va a ser verdad, aunque sea mentira, pero va a ser verdad. ¿Qué vas a hacer ahora, de ahora en adelante? ¿Qué va a hacer usted, mi querido hermana? ¿Qué va a hacer, mi querido hermano? Usted va a declarar la verdad de la palabra de Dios en voz audible para que su subconsciente la escuche. Y si usted analiza, si usted se da cuenta, en el Salmo 27, David lo que estaba haciendo era eso. Toda su circunstancia, todo lo que él veía indicaba muerte, indicaba derrota, pero él empieza a declarar, no, Jehová es mi luz y mi salvación. Todos estos enemigos que son más poderosos que yo y todo eso, estos enemigos van a ver cómo el Señor me va a levantar, va a poner mi cabeza por encima de todos ellos y yo cantaré y entonaré alabanzas. El subconsciente de David se creyó eso. ¿Era verdad o era mentira? Pues no sabemos, era el futuro. Nadie sabe si iba a pasar, nadie sabe si iba a pasar o no. David simplemente lo creyó y eso, efectivamente, con el tiempo, eso fue lo que sucedió. Por eso, cuando llegue el día del mal, David no decía, auxilio, me desmayo. Cuando llegaba el día del mal, David decía, no, ¿cuál es el problema? Si Jehová me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, ¿cuál es el problema si él me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto? Tremendo. Uy, yo no sé, yo estoy, mi hermano, yo estoy dispuesto a empezar este año 2019. Es más, ya yo empecé, no empezó el 2019, pero ya yo empecé a declarar mi futuro, a declarar bendición, a declarar prosperidad, a declarar lo que yo quiero que pase con mi futuro y lo que usted sabe que Dios quiere que pase con su futuro. ¿Usted cree que, entre otras cosas, en Filipenses 4, en el versículo 8, dice Pablo, no, ¿cómo es que dice exactamente? En esto pensad, dice la palabra de Dios, en esto pensad, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo verdadero, me gusta esa, en todo lo que es verdad, dice la palabra de Dios.
Piensa en eso, piensa en eso, piensa en todo lo puro, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que tiene una buena virtud. Si hay virtud alguna, en esto pensad. ¿Alguien ha leído eso? ¿Alguien ha leído eso? ¿Sí? ¿Y por qué si el médico no te ha dicho qué enfermedad tienes, entonces tú dices, entonces eso debe ser cáncer, entonces lo que yo tengo? Yo a eso no le veo nada de amable, ni nada de puro, ni nada de digno de alabanza, a un cáncer. No le veo nada de bonito a eso. ¿Por qué lo piensas? ¿No qué? No vuelvo más. Así es. Declaraciones, declaraciones. Yo tengo muchos amigos y yo también por mucho tiempo fui contratista. Y los que son contratistas sabrán que se acaba el año y anda. ¿Y ahora qué es lo que pasa? ¿Y ahora qué? ¿Y por qué tiene uno miedo? Por el futuro, porque tú no sabes si te van a contratar. Precisamente el miedo es porque uno no sabe si lo van a contratar. Pero tú no sabes si te van a contratar y ya tienes miedo. Y si te contratan, entonces ¿para qué tuviste miedo? Si tú tienes un contrato, se te acaba en diciembre, yo no le veo nada de amable ni nada de buen nombre, como dice Filipenses. Eso, todo lo que es de buen nombre, gracias muchachos. Yo no le veo nada de buen nombre, ni le veo virtud alguna, ni veo nada verdadero, ni nada amable, etcétera. A pensar, anda, el otro año yo no voy a tener contrato, anda, y ahora me va a tocar buscar trabajo y ahora los gastos que yo he tenido, yo no le veo nada amable a eso. O sea, a mí me parece totalmente indecente, nada de amable. No le veo ninguna virtud. Pero, ¿por qué es eso lo que uno escoge pensar? ¿Por qué? La razón que yo le doy a eso es que como estamos tan rodeados de mundo, como estamos prácticamente acostumbrados a vivir una vida sin Dios y todos los que están a nuestro alrededor viven una vida sin Dios y a todos les va mal, entonces uno cree que a uno también le va a pasar lo mismo. Pero te recuerdo algo, no temas, no desmayes. Jehová tu Dios está en medio de ti, grande, fuerte, temible, dice la Biblia. Él es tu luz, tu salvación, no hay de qué temer. No detalles tus circunstancias, detalla tu esperanza, detalla lo que tú quieres que suceda. Construye tu futuro con tus declaraciones, con tu fe en Dios. Ya basta de estar diciendo, auxilio, me desmayo. Es hora de que tú digas, creo en la bondad de Jehová, por eso no me voy a desmayar. Eso fue lo que dijo David. Hubiera desmayado si no hubiera creído en la bondad de Jehová. ¿Crees en la bondad de Jehová? ¿Crees que te va a ir bien? ¿Por qué te va a ir mal? Hay mucha gente que le va mal. Hay mucha gente que le va bien. ¿Por qué te tiene que ir mal a ti? Precisamente a ti. Una vez alguien me dijo, no seas bueno. O sea, cuando yo estaba pues caminando con el Señor y pues obviamente uno se cuida en la universidad, no sé qué. Entonces los malos, o sea, no es que sean malos, sino que no conocen al Señor, pero los malos le dicen a uno, no seas bueno, porque los buenos, entonces me decían, Jesucristo mira que se murió a los 33 años, o sea, los buenos no duran mucho, los malos son los que... ¿Alguien le han dicho eso? Hay muchos dichos con respecto a ese tema. Hierba mala nunca muere, por ejemplo. Entonces, si tú eres bueno, hombre, te va a ir mal. Es malo hacer el bien. Es más o menos lo que mucha gente tiende a pensar. Pero con eso de la muerte, yo de joven yo decía, no, ¿será que yo me voy a morir joven? ¿O será que...? O por ejemplo, uno sabe que el Señor prueba nuestras vidas. Uno lo sabe. El Señor utiliza ciertas cosas, ciertos momentos difíciles para forjar el carácter, etc. Y en algún momento de mi vida yo también pensé, oye, ¿será que el Señor, o sea, ¿cómo me probará el Señor? ¿Será un accidente de tránsito? ¿O será que el Señor, una enfermedad terminal así, me va a sanar? O de pronto no. Uno empieza como a darle vueltas a un futuro negativo. Pero les hago la misma pregunta. Si hay gente que le va mal y hay gente que le va bien, ¿por qué a usted le tiene que ir mal? ¿Por qué no le va bien? Si hay gente que tiene dinero y hay gente que no tiene dinero,
¿Usted por qué va a pensar que no va a tener dinero en el futuro? ¿Usted por qué va a pensar que con el paso de los años usted va a ir perdiendo todo? ¿Por qué pensar en esas cosas si se puede pensar en un futuro glorioso? ¿Por qué declarar que cuando llegue el día del mal usted va a estar totalmente desamparado si usted sabe que el Señor lo puede guardar en el día del mal? Así que basta, mis queridos hermanos, de esos pensamientos, basta de declarar cosas negativas, basta de hablar cosas que no son agradables, y que este 2019 empiece con bendición en sus labios. Recuerde que todo lo que usted dice aquí en su subconsciente termina siendo verdad. Todo lo que usted diga, absolutamente todo lo que usted diga. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que el Señor abrió el mar. Yo lo creo perfectamente, y hay pruebas científicas y todo. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que el Señor resucitó a Lázaro. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que el Señor, con los pancitos y los peces que había, alimentó a más de 5,000 personas, según los cálculos como 10,000, más de 10,000 personas, porque 5,000 hombres y el resto mujeres y niños. Eso lo creo, y creo que puede volver a suceder. No detalles tu circunstancia, detalla tu esperanza. Construye tu futuro, no dejes que las decisiones de otros construyan tu futuro. Y David, ese escritor tremendo usado por el Señor, David dejó algo escrito para nosotros. Entre otras cosas, yo creo que si David hubiera vivido en nuestros tiempos, David hubiera sido como de esas personas que hacen cine, realizador. Porque, abriendo paréntesis, usted se pone a mirar los salmos y David armaba, con todo el respeto a la palabra de Dios, armaba una película de su futuro. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Dígame usted, eso no es una película. Y él ahora aquí dice, no, y aquí la película de este salmo es, el Señor, hay una roca bien alta, eso se lo imaginó él, ¿no? Eso está ahí escrito. Hay una roca bien alta y el Señor me pone en esa roca y yo estoy así. Y todos mis enemigos están allá abajo, porque el Señor alzará mi cabeza por sobre todos ellos. Y yo cantaré y entonaré alabanzas. Eso es una película, mi hermano. Y no precisamente de terror, una película de alegría, una película de amor, una película de gozo. En el buen sentido de la palabra le digo, sea peliculero, hermano, con el Señor. Confíe en todas esas cosas grandes que Él va a hacer. Crea que Él lo va a hacer, crea que Él lo va a hacer. Usted tiene una oportunidad ahora, en fin de año, de escribir una carta. A mí me parece eso tan emocionante. Entre otras cosas, les digo, aquí en secreto, yo empecé escribiendo una carta cada fin de año. Ya yo no escribo una carta, gran parte del año yo me la paso escribiendo cosas. Y ahora que llegue el fin de año escribo otras más peliculera todavía. Pero he podido ver, ya para terminar, no quisiera decirles más detalles, pero el Señor ha cumplido muchos de esos deseos. A mí me parecía una locura eso de, por ejemplo, orar, pegar un versículo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y tenerla ahí en un versículo, en una puerta de tu cuarto, y verla todos los días y empezar a declararla. La casa que tú quieres, tómale una foto si existe, o yo qué sé, o créala, búscate una foto por internet y pégala en tu pared y empieza a orar por eso. Señor, la gloria postrera, esta casa será mayor que la primera. Yo declaro bendición, porque si tanta gente tiene una casa de esa, yo no puedo tener una casa, yo también puedo, tú también puedes. ¿Cuál es el problema?
Y el Señor termina diciendo, David escribió el último versículo del capítulo 27, el versículo 14. Si estás en alguna circunstancia difícil, si te está sucediendo algo negativo, David te manda a decir: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, espera lo que Él cumple, espera lo que Él no te deja desamparado, espéralo. Gracias, Señor, por esta noche, Dios. Aun cuando un ejército la guerra me ha declarado, su misericordia no me faltaría. Aún me queda la esperanza de ver la luz de un nuevo día. Él me guardará en el día malo, en su santo templo Él me esconderá. Jehová es mi luz, mi esperanza, mi salvación, me guía del peligro y de todo temor. Hubiera yo desmayado si no creyese que en tierra de vivientes su bondad veré. Y en su presencia yo podré admirar su poder, su gloria y su majestad, su sabiduría y su santidad. Sobre una roca en alto Él me pondrá. Él me guardará, Él me guardará en el día malo, en su santo templo Él me esconderá. Jehová es mi luz, Jehová es mi luz, mi esperanza, mi salvación, me libra del peligro y de todo temor. Hubiera yo desmayado si no creyese que en tierra de vivientes su bondad veré. Oh, oh, oh. Y en su presencia Él me guardará, en su santo templo Él me esconderá, y sus maravillas yo podré cantar. Jehová es mi luz, mi esperanza, mi salvación, me libra del peligro y de todo temor. Hubiera yo desmayado si no creyese que en tierra de vivientes su bondad veré. Señor, gracias, Padre. Declaramos un futuro glorioso para nuestras vidas. Declaramos un futuro glorioso para nuestros hijos, para nuestras generaciones, para nuestras familias, Señor. Es mentira todo aquello que el enemigo ha dicho de nosotros. Es mentira cuando nos decían de niños que no servíamos. Es mentira cuando nos decían que no íbamos a salir de la misma costumbre, que no íbamos a ser grandes. Tú has declarado grandeza para nosotros, Señor. Tú has declarado bendición, has declarado prosperidad para cada uno de nosotros. Has declarado que no hay estériles. Has declarado que hay prosperidad.
Has declarado riquezas, has declarado que nos saciarás a cada uno de nosotros conforme a las riquezas de tu gloria, Señor. Has declarado que todo lo podemos en ti, Cristo Jesús. Has declarado para nosotros que somos más que vencedores. Y eso es lo que en esta noche nosotros decidimos creer, Jesús. Jehová es mi luz, mi esperanza, mi salvación. Me libra del peligro, de todo temor. Hubiera yo desmayado si no creyese que en tierra de vivientes su bondad veré. Jehová es mi luz, mi esperanza, mi salvación. Me libra del peligro, de todo temor. Hubiera yo desmayado si no creyese que en tierra de vivientes su bondad veré. Fuertes aplausos para el Rey. Aleluya. Santo.